Bueno, mi nombre es Luis Alfonso González Romero. Voy a empezar a hablar sobre mi campo de indagación, que es cultura, identidad y comunidad, y sobre mi cuestión global, que es la identidad del individuo y su desarrollo a través del conflicto. Um, esta vez estaremos analizando las obras de Pedro Páramo y El Jardín de los Cerezos. Bueno, empezaremos con la de Pedro Páramo. Esta parte inicia en el fragmento donde Pedro Páramo pierde a su amada Susana. Bueno, al iniciar la muerte de Susana, Pedro Páramo empieza a caer en gran depresión, una depresión muy grande al punto de que él, al ser dueño de empresas del pueblo de Comala, al caer en depresión los descuidara, todos sus negocios y todos sus responsabilidades más que nada. Y esto hizo que dejara demasiadas cosas sin terminar en su pueblo, muchos proyectos sin terminar, y la economía de su pueblo cayó. Él pasó por una gran depresión, ya que él, a pesar de ser muy mujeriego, por así decirlo, al final él sintió que había sentado cabeza con Susana, pero esta, al morir, dejó un gran vacío en el corazón de Pedro. Así que, como expliqué antes, al caer en depresión, Pedro Páramo descuidó todo el pueblo. Y la mayor parte del pueblo, por no decir todo el pueblo, estaba bajo la, la ayuda económica que Pedro Páramo tenía, ya que él era un hombre muy poderoso, bueno, poderoso y rico, y este básicamente daba todo el sustento económico que el pueblo recibía. Esto afectó demasiado al pueblo. Muchas familias tuvieron que irse, muchas familias murieron, cortaron demasiado las tierras sobre el pueblo. El pueblo terminó siendo abandonado y terminó siendo un pueblo fantasma, ya que, y esto lo vamos averiguando poco a poco, ya que su hijo, quien fue enviado por su madre para buscar a su padre, cada vez que se adentraba un poco más al pueblo de Comala, iba descubriendo la verdad sobre su padre, que fue muy mujeriego, que hizo demasiados tratos, que era un poco desgraciado, por así decirlo, pero este al final se dio cuenta de lo que pasó y de por qué el pueblo terminó como estuvo. Y bueno, esto fue recalcado por el autor. Bueno, yo considero que el autor recalcó cómo una persona puede influir en las decisiones de otra y en su manera de ser, ya que la mentalidad de Pedro no parecía estar nada frágil mentalmente hablando, y parecía un hombre con un buen autoestima, con seguridad en sí mismo, que era muy mujeriego por esa misma razón. Pero al sentar una buena cabeza con Susana, esto lo cambió por inmediato. Él empezó a amarla como nunca, y esto, esto hizo que Pedro cambiara su actitud de ser mujeriego, ya que después de eso ya no volvió a estar con ninguna mujer después de su amada Susana. Y bueno, esto quedaría recalcado de cómo una persona puede cambiar a otra. Y es lo que yo considero que el autor quiso reflejar sobre esta obra. Bueno, una vez ya terminado con Pedro Páramo, iniciaremos con El Jardín de los Cerezos. Bueno, aquí seguiremos trabajando la misma cuestión global, que es la identidad del individuo y de su desarrollo a través del conflicto. Y bueno, el conflicto aquí es que Louis Bob, que era una de las propietarias de la casa, bueno, esta casa del Jardín de los Cerezos, y más que nada el jardín, se encontraba en una gran situación económica,
ya que ellos gastaban demasiado dinero a pesar de que no tenían cómo pagarlo después, ya que eran préstamos, y esto hizo que cayeran en muchos problemas financieros con respecto al jardín de la casa y a la misma casa. Generaron muchas deudas, ya que generalmente no las pagaban, pero aún así pedían préstamos, pero para gusto propio. Se originó un gran conflicto sobre si vender la casa o salvarla, y sobre cómo la iban a salvar. Esto le ocasionó a Louis Bob un gran peso, tanto económico como emocional, que hizo que fuera decayendo. Bueno, no decayendo, pero le afectó mucho todos los problemas económicos, donde no podía seguir manteniendo la casa. Todo esto le generó una gran presión que le vino encima, y más porque se enteró que la casa ya estaba siendo subastada. Y todavía no sabía si ella la iba a comprar en la subasta, por así decirlo, o si alguien más se le iba a quedar. En esos muchos personajes entraron en conflicto, y muchos se empezaron a desarrollar más conforme pasa la trama. Por ejemplo, el conserje, mayordomo de la casa, era un hombre que había trabajado para la familia, y que él estaba envidiado por lo que tenían, pero no podía hacer nada ya que él era pobre, por así decirlo. Entonces este hombre al final se quedó con la casa, y Louis Bob no le quedó ningún otro remedio ya más que dejar que se venda, ya que esto no solo la quitaría de los problemas económicos y financieros que tendría si hubiera seguido con las deudas de la casa, sino que también le quitó un gran peso encima, ya que al no tener esa preocupación de, de mantener la casa a salvo, ya que ella le tenía demasiado aprecio, esto se lo quitó, e hizo que empezara a hacer, bueno, le quitó un gran peso, y pues fue eso. Y bueno, yo creo que aquí el autor quiso reflejar con esto que no es necesario aferrarse a las cosas. O sea, no sé si me di a explicar. No es necesario aferrarse a las cosas que no tienen un sentido de salvar, ya que en muchas ocasiones hay algo que tú anhelas, que deseas, que quieres, y ya sea salvar, mantener o apoyar, pero esto ya no tendría salvación. Así que no sería necesario aferrarte a eso si ya no hay algo que hacer por esa cosa, situación. Y esto se vio muy reflejado en Louis Bob, ya que ella quería salvar la casa, anhelaba salvar la casa porque le tenía un gran aprecio, pero esto a la vez hizo que se aferrara demasiado a ella, que ni aunque venderla lo hubiera sacado desde el principio de sus problemas económicos, esto no, ella no quería. Ella quería seguir manteniendo su casa, quería seguir manteniendo su jardín, pero a pesar de que no tuviera un apoyo económico sobre dónde mantenerla, salvarla, esto hizo que se aferrara mucho, y le ocasionó tantos problemas económicos como problemas emocionales, ya que esto la tenía atormentada durante casi toda la obra hasta que se vendió y la compró su mayordomo. Y bueno, esto sería todo. Esto sería mi grabación, por así decirlo. Sería mi grabación para mi proyecto. Espero que les haya gustado. Y ya sería todo. Buenas tardes.